para unirnos todos sin diferencia alguna. Sabemos que afrontamos ahora un problema, el incremento de los precios y también el incremento de los pasajes, de los transportes de personas y de carga. Como todo el mundo lo sabe, esta situación no es solamente para el Perú, sino para el resto del mundo y que se debe a la guerra que existe entre los países Rusia y Ucrania, que ha determinado el incremento del precio del petróleo y como consiguiente de los combustibles en general. Se incrementan estos, se incrementan también los precios de los productos, especialmente de los productos de primera necesidad. Sin embargo, internamente nosotros estamos tomando algunas medidas, así por ejemplo con la Unión Nacional de Transportistas y con la Confederación de Transportistas del Perú. El día de ayer el Ministerio de Transportes ha llegado a un acuerdo a fin de que levanten la huelga. Y ese acuerdo consiste en que el Estado se compromete a simplificar, a acelerar la devolución del impuesto selectivo al consumo que se hace a los transportistas, que duraba 70 días y ahora puede durar 30 días. La devolución, se ha acordado, se realizará mediante la modalidad de depósito en una cuenta bancaria. Se extenderá también la devolución a los transportistas del servicio de transporte regular de personas de ámbito regional. Mayores informaciones nos va a proporcionar ahora el ministro de Economía. También se ha acordado establecer un endeudamiento externo por $100 millones con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, que también nos explicará más ampliamente el señor ministro de Economía. Veremos igualmente el estado de emergencia del sector turismo. Tenemos aquí a nuestro ministro de Turismo, de Comercio Exterior y Turismo, para que nos explique este punto. Le cedo entonces la palabra al señor ministro de Economía. Gracias, Premier. Buenas tardes, señores periodistas. La medida que es además una medida transversal dentro de las medidas que estamos tomando ante el incremento de los precios internacionales que están afectando a nuestra economía. Hay medidas transversales como lo que se menciona de la inclusión de combustibles, que son los más usados por los sectores de menores ingresos, y el transporte de carga y de pasajeros. En ese sentido, como parte de los acuerdos que hemos llegado y como una medida transversal para, obviamente, mitigar el impacto del aumento de los combustibles a nivel internacional que termina impactando en nuestra economía, estamos incluyendo, como ya se mencionó esta semana, al Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles, las gasolinas de 84, las gasolinas de 90, el diésel. Además, estamos tomando una medida en relación al bono del gas, que va a pasar de 20 a 25 soles, con lo cual va a beneficiar a más de 800.000 familias y además comedores populares. Esto es una medida transversal porque hay que entender esto en el contexto, El contexto definitivamente implica un aumento de precios de commodities, sobre todo de combustibles, el caso del precio del petróleo, que ha aumentado más del 70% en los últimos 12 meses, y en el caso del maíz y el trigo, que han subido más de 30% en los últimos 12 meses. Eso definitivamente termina afectando la canasta de consumo de los sectores de menores ingresos. Si bien es cierto, nuestro país lo está haciendo mejor que el resto de países. Nuestra inflación anualizada está alrededor del 6%, comparada con países como Brasil, que tiene una inflación del 10%, o Colombia con 8%, o Estados Unidos mismo con 7.9%. Es necesario tomar medidas de tipo focalizado y de manera temporal, porque este choque de precios internacionales se estima que es un choque temporal.
En ese sentido, en el Consejo de Ministros hemos discutido hoy y estamos consensuando medidas de este tipo, sobre todo focalizadas, por ejemplo, en ollas comunes y en beneficiarios de los programas sociales. Los montos exactos y la medida específica la vamos a anunciar la próxima semana, pero ese es el enfoque que estamos dando. Es un enfoque, sobre todo, repito, de manera focalizada y de manera temporal. Gracias, Premier. Buenas tardes. Ciertamente que el sector turismo, dentro de la reactivación económica, es uno de los sectores más golpeados por este periodo de emergencia. El turismo internacional, el turismo interno, en toda la cadena de valor, estamos hablando de regiones que dependen mucho del turismo en su actividad económica, la red de hoteles, hospedajes, los restaurantes, lo tan valioso de nuestra gastronomía y cocinas regionales, pero también los guías de turismo, los porteadores, las agencias, transporte ligado al turismo, es decir, toda la actividad centrada, reconocemos de la afectación. Saludamos como gobierno que se haya decidido, por ejemplo, el incremento de aforos, casi al 100% en total, que permite que el sector vaya reactivando con la apertura de la economía. Eso significa no solamente el sector vinculado al turismo, sino visto como gobierno, mejorar los temas importantes en los aeropuertos, mejorar conectividad, son desafíos que tiene el sector. Por eso, hoy la Presidencia del Consejo de Ministros ha decidido una medida muy importante respecto a la ampliación del plazo hasta septiembre para poder adjudicar, presentarse al FAE-MIPE, que es un instrumento de financiamiento de un tope de 400 millones de soles para el sector microempresarial y la pequeña empresa vinculada al sector turismo. Si bien es cierto, hasta septiembre de este año se podrá presentar con los trámites y la ejecución propiamente el desembolso con plazo a diciembre de este año. Esa medida es una medida muy valiosa, además dentro del próximo lanzamiento la siguiente semana de la nueva Estrategia Nacional de Reactivación del Sector Turismo en esta época. Y finalmente, saludamos siempre la interlocución respetuosa, seria, responsable que hacemos con la Mesa Ejecutiva de Turismo, donde el sector público y privado hemos podido generar un espacio de confianza y desde allí articulado a los gobiernos regionales y los operadores en los diferentes sectores en la cadena de valor, vamos tomando decisiones. En las próximas horas, el gobierno está evaluando cómo corresponde la eventualidad de la declaración de emergencia del sector turismo a fin de manera articulada, tanto el gobierno, las instancias de gobierno regional, el sector privado, en toda la cadena de valor, podamos tomar medidas razonables que puedan reactivar el sector turismo en todas nuestras regiones, turismo internacional, el turismo interno, así como los diferentes activos donde estamos convencidos que nuestro gobierno de estabilidad jurídica, de reactivación y de ahora tener también muy positivamente los aspectos sanitarios y epidemiológicos, poder seguir reactivando. Ese es el compromiso del presidente Pedro Castillo y del gobierno. Señor Premier, señores ministros, señores de la prensa. Continuamos con la campaña de vacunación. Ya estamos avanzando en esto. En la primera dosis hemos logrado un 87.33%, en la segunda dosis un 79%, en la tercera dosis un 43.26%. Este fin de semana se ha hecho una campaña bastante agresiva. Hemos tenido 36 horas de vacunación
Nuestra meta, hemos logrado un 91% de lo programado este fin de semana, hemos coberturado 363.724 dosis de vacuna contra la COVID-19. Pero quisiera también anunciar algo, creo que tenemos noticias buenas. San Juan del Lurigancho tendrá un nuevo y moderno hospital. Luego de más de 5 años de espera y gracias al trabajo conjunto de las autoridades del gobierno central, local y la sociedad civil, el nuevo hospital será una realidad. En cumplimiento a lo dispuesto por el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, el Ministerio de Salud, a través del Programa Nacional de Inversiones en Salud, otorgó la viabilidad de este importante proyecto que beneficiará a más de 1 millón de personas de San Juan del Lurigancho y la zona este de Lima. El nuevo hospital de San Juan del Lurigancho contará con una infraestructura moderna y segura. Se construirá sobre un terreno de más de 35.000 metros cuadrados con una inversión de alrededor de 620 millones de soles. El proyecto contempla la instalación de 280 camas de hospitalización y aproximadamente 70 consultorios, así como servicios médicos de mediana y alta complejidad, como unidad de cuidados intensivos, cuidados intermedios, salas de operaciones, salas de rayos X, ecografía, mamografía, tomografía, densitometría ósea, resonancia magnética, banco de sangre, hemodiálisis, quimioterapia y otros servicios con un equipamiento de punta. Para el sector salud es una prioridad que el proyecto avance y pronto podamos tener el expediente técnico e iniciar la obra. Confiamos en que todos los involucrados sigamos impulsando de manera conjunta el proyecto para cumplir con los acuerdos y lograr los objetivos finales y poner este nuevo hospital al servicio de la ciudadanía. Ya tenemos la venia también del Ministerio de Economía y Finanzas para poder elaborar el expediente técnico y empezar la obra de eso. Muchas gracias. Continuamos con la ronda de preguntas por parte de la prensa. Iniciamos con Vanessa Sánchez de Latina. Muy buenas tardes, Premier. Buenas tardes a todos los ministros. Mi pregunta está relacionada respecto al desabastecimiento y escasez de alimentos. Si bien es cierto, acaban de indicar que se van a tomar medidas, los transportistas igual siguen bloqueando carreteras, diciendo que las medidas no son suficientes. Y en los mercados ya se siente la escasez, por ejemplo, de alimentos como el pollo y el azúcar. ¿Van a tomar otro tipo de medidas? ¿Cómo van las conversaciones también con el sector transporte? Gracias. Sí, hay un incremento, ¿no?, de estos productos de primera necesidad en nuestro país, como lo hay en el resto del mundo, no por factores internos, sino por factores externos, como es la guerra entre Rusia y Ucrania. Pero nosotros internamente, por supuesto, estamos tomando medidas como las ya mencionadas por el señor Ministro de Economía con relación a la rebaja de ciertos productos allí relativos a los combustibles. Eso es lo que estamos haciendo. No podemos intervenir en el mercado, no podemos, como alguien sugiere, ¿no?, que debemos por ley reducir los precios. Eso no se puede hacer porque en un sistema económico como el nuestro, que es una economía social de mercado, no, la Constitución y la ley no lo permite y además crearía inseguridad jurídica. Por supuesto que también en eso influye, ¿no?, el conflicto político que ha existido y que felizmente parece que estamos terminando ese conflicto. La inestabilidad política genera inestabilidad económica. Hay que entender eso, hay que trabajar todos conjuntamente por resolver nuestros problemas. Son muchísimos los problemas que tenemos, viajamos permanentemente por el interior del país y qué cosa nos dice la población allí, ¿no? Nos dice,
no tenemos agua, no tenemos desagüe, no tenemos pistas, no tenemos veredas, no tenemos electricidad, y si la tenemos por horas. Los colegios algunos no se encuentran bien afiatados, los hospitales no escasean, ¿no? Esa es pues nuestra realidad. Entonces conviene, ¿no?, que todos nos pongamos de acuerdo aquí para poder afrontar estas necesidades que tiene el país, ahora especialmente esta de los precios de los productos de primera necesidad, ¿no? Si bien es cierto, sube los precios de algunos productos, pero a su vez baja de otros. Por ejemplo, sube el precio del pollo, pero baja el precio del pescado, ¿no? Especialmente en este momento, fíjense ustedes, del jurel. Entonces, hay que acostumbrarnos a consumir también esos productos marinos que nos puede proporcionar nuestro mar. Frente a la escasez, por favor, Premier, porque en los mercados ya no hay pollo, incluso hay desabastecimiento de azúcar. ¿Qué medidas se van a hacer? Sí, efectivamente, no, el azúcar es uno de los productos que ha subido el precio, ¿no? Pero como vuelvo a manifestar, nosotros tomamos medidas dentro de las limitaciones que establece de la ley, como por ejemplo el de atenuar el precio de los combustibles a fin de que no incida en el transporte de estos productos e incremente su precio. Pero no podríamos bajar por ley esos precios. Lo que sí, ¿no?, si en algún momento determinamos que hay acaparamiento, que hay agio, entonces eso sí, allí sí el Estado va a intervenir con toda energía, porque nadie, ¿no?, se puede aprovechar de esta circunstancia en perjuicio de la sociedad. Sobre la escasez, por favor, Premier, para que quede claro, hablamos de escasez de ciertos alimentos, como el pollo. Sí, efectivamente, no veo tanta escasez en los mercados. Ustedes mismos se exhiben, allí está el pollo. Lo que pasa es que ha subido el precio. No hay oferta, pero no hay demanda porque el precio ha subido. Y los precios por ley, como les repito, no es posible que los podamos bajar. Solamente que la sociedad hay que acostumbrarnos, ¿no?, a consumir productos sustitutorios del pollo, como por ejemplo lo que he mencionado, hay que acostumbrarnos los peruanos a consumir pescado, que tenemos en bastante cantidad. Siguiente pregunta, Diana Falcón, de RTP. Ministros, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El anuncio de la inclusión de los combustibles de la gasolina de 90 y 88 octanos al Fondo de Estabilización de Combustibles se hizo ayer. Sin embargo, no ha surtido efecto en medio de esta protesta de transportistas. Aún hay pasajeros varados en las carreteras. Además, RPP ha dado cuenta que en diferentes puntos de las carreteras también se están malogrando los productos precisamente de los campesinos que trasladan este tipo de elementos a la capital. Y además, como dice mi compañera, efectivamente, en los diferentes mercados de Lima Metropolitana y al interior del país hay desabastecimientos de productos como, por ejemplo, el pollo. Ministro, ¿se va a tomar medida de fuerza para recuperar las carreteras y permitir que los transportistas avancen a lo largo de diferentes tramos del Perú? Y por otro lado, ministro Graham, buenas tardes. Hoy el exgerente general de Petroperú ha señalado que usted tiene como objetivo privatizar la empresa estatal Petroperú. ¿Qué análisis hace usted de la gestión del señor Hugo Chávez? Con algunos productos que en este momento han subido sus precios, no tanto que escasean, porque los productos están allí, hay la oferta de esos productos, pero la demanda ha disminuido. ¿Por qué? Porque ha subido el precio. Entonces yo recomendaría a la población, ¿no?, que hay que consumir productos sustitutivos, especialmente las especies marinas, ¿no? En cuanto
A Petroperú, que se va a privatizar, no hay nada al respecto, pero en todo caso, no, que el señor ministro de Economía nos informe sobre este tema. Buenas tardes, gracias. Yo quiero aclarar enfáticamente que no hay la menor intención de privatizar Petroperú. Petroperú es una empresa pública, estratégica, es la empresa más grande del país, ha hecho una gran inversión para la modernización de la refinería de Talara, que debe de entrar en funcionamiento en las próximas semanas, y por el contrario, todo el apoyo estatal Petroperú. Lo que tiene Petroperú en este momento es un tema porque no ha podido conseguir la auditoría de sus estados contables y financieros, que es lo que ha generado realmente los inconvenientes que actualmente enfrenta la empresa. Y obviamente ayer en la Junta General de Accionistas, en la que forma parte también representantes del Ministerio de Energía y Minas y del Ministerio de Economía, hemos dado nuestro respaldo a la empresa. Y obviamente el problema que se ha generado ha sido por un tema de la administración que actualmente tiene Petroperú, la cual va a ser cambiada, como se ha anunciado además públicamente, va a haber un cambio de directorio, lo cual va a conllevar también un cambio en el fortalecimiento de la gobernanza de la empresa bandera y estratégica para Perú. ¿Qué análisis hace usted de la gestión del gerente de Petroperú, Hugo Chávez? Porque precisamente durante los meses de gestión de este exfuncionario se dio a conocer que la calificación crediticia había bajado en una situación bastante complicada. Bueno, los hechos hablan, ¿no? Hay dos calificaciones de riesgo que han sido disminuidas, han sido rebajadas a la empresa Petroperú precisamente, y si uno lee los informes técnicamente, es por la ausencia precisamente de esta auditoría en los estados contables y financieros, lo que ha generado precisamente la actual administración, que va, como digo, va a ser cambiada. Más allá de personalizar, el problema que hemos identificado es un problema en la administración y en la gobernanza de la empresa, la cual tiene que ser definitivamente cambiada y fortalecida para que logre sus objetivos como empresa pública eficiente y al servicio de todos los peruanos. Continuamos con Fernando Palomares, de Prensa Perú. Yo puedo bajar, si no se preocupe. Señor Premier, muy buenas tardes, señores ministros. Mi pregunta va al sector de Mincetur, al ministro Roberto Sánchez. Usted acaba de anunciar que próximamente, en algunos días, se va a señalar las nuevas estrategias para el sector turismo, para la reactivación, pero al mismo tiempo también ha señalado usted que se va a declarar en emergencia el sector turismo. Esta declaratoria de emergencia del sector turismo contempla eficazmente ya una reactivación de dicho sector y, en todo caso, ¿a dónde apunta, sobre todo en las cadenas de valor aquí en el turismo interno? ¿Y qué avances usted podría compartir ya sobre esta declaratoria de emergencia, señor ministro? Gracias por la pregunta. Ciertamente que en los 8 meses, cercanos 8 meses de gobierno, han sido diferentes medidas las que se han venido tomando, ¿no? Evidentemente, hasta diciembre del año anterior y ya de años atrás, en trabajo conjunto entre gobierno y las instancias del sector, por ejemplo, solo se habían priorizado alrededor de 500 destinos turísticos en el país. Tener destinos turísticos a lo largo y ancho del país significa inventariar, registrar, poner en valor un conjunto de predios que podrían ser paisajísticos, recursos naturales, quizás también turísticos, atractivos de playa, etc. En un trabajo muy articulado entre los ministerios involucrados y los gobiernos regionales y el sector, hemos llegado a identificar más de 1.800 atractivos y destinos turísticos en el país. Eso es importante para la reactivación, porque si estos atractivos y destinos no están priorizados, inventariados, no se puede proyectar tampoco inversión pública, que básicamente sirve para acondicionar estos atractivos y entren al circuito turístico. El gobierno ha destinado casi un incremento del 100% para inversión en Plan Copesco, que es la ejecutora de inversiones. Y a través de Senfotur se está ampliando también la cobertura
para poder tener más jóvenes, hombres y mujeres, que accedan a la formación, capacitación y la certificación de competencias. La nueva Estrategia Nacional de Turismo en reactivación tiene el concepto siguiente: el Perú es sus regiones. Necesitamos ampliar la cobertura y el valor que tiene nuestra bio y megadiversidad. Con el Ministerio de Ambiente estamos priorizando intervenciones para inversión pública en más de 70 parques o reservas naturales. La biodiversidad significa las cocinas regionales, la gastronomía que es tan reconocida en todo el mundo. Son estos valores y estos esfuerzos, además de hoy que se ha anunciado que ya se viene ejecutando el FAE Turismo. Hasta el año pasado, solo entre agosto y diciembre, se pudo colocar alrededor de 80 millones de soles. Ahora se tiene un tope de 400 millones que sabemos que va a reactivar bien el sector. El día de mañana, nuestro Premier ha resuelto tener una sesión de trabajo a nivel de los ministros, donde justamente tocaremos la declaratoria de emergencia del sector turismo, que significa temas de financiamiento, temas de incentivos tributarios, temas también diversos alrededor de inversión, como es el caso también de PROMPERÚ como promoción comercial del turismo internacional y el turismo interno. Muchas gracias. Ministro, solamente una pregunta adicional de RPP. Sobre las medidas de fuerza en la carretera a raíz de este paro de transportistas, ¿se analiza una intervención de fuerza en estos tramos en donde hay piquetes y donde hay paralizaciones? Bueno, fíjese usted, ayer ya se ha realizado una reunión y se ha llegado a un acuerdo con la Unión Nacional de Transportistas y también con la Federación de Transportistas del Perú, los cuales se comprometieron a levantar la huelga, a no tomar las pistas, pero hay grupos pequeños de personas un tanto intransigentes, ¿no?, que continúan con esta medida. Vamos a dialogar, ¿no?, previamente con ellas para ver si llegamos a una solución. No, de momento no están previstas medidas de fuerza. Última pregunta, Kenneth Vargas, de Willax, Perú. Sí. Buenas tardes con todos. Para el ministro Condori. Ministro, buenas tardes. Una pregunta que, bueno, en afán de hacer un periodismo responsable y corroborativo. El día lunes recibimos comunicaciones de comensales, un restaurante conocido como la Parriteca de la Avenida República de Panamá, ¿no? En el que, bueno, habían una serie de personajes de la política, entre ellos el congresista Elías Vergara de Acción Popular, y en el que se encontraba el coordinador del MINSA, o supuesto coordinador del MINSA, Elías Gómez Valera, y su persona también. Acudimos al lugar, al restaurante La Parriteca, y efectivamente vimos placas de automóviles o camionetas que pertenecen al Ministerio de Salud, por lo menos en un SUNARC, y logramos verlo, por supuesto. Entonces lo consultamos, ¿no? Con las evidencias. Bueno, una cena en el Perú no es un delito, no hay ningún problema, pero ¿cuál era la temática, la matiz de las reuniones que se tocó, considerando, bueno, que el congresista de Acción Popular, este congresista tenía que estar en ese momento preocupado por el debate de la vacancia, ¿no?, el día lunes? Gracias por su transparencia. Bueno, yo he ido a cenar, hemos coincidido en el lugar, como cualquier persona que somos personas públicas, nada más.